Amigos, gracias por estar ahí y por dejarme entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones. Gracias por acompañarme y por todos los comentarios que me están haciendo todas las semanas. Realmente hago un posteo y enseguida tengo los comentarios de ustedes y enseguida tengo la respuesta de ustedes. Así que muchas gracias, los quiero mucho. Gracias. Bueno. Ustedes saben que en este momento que estoy haciendo esta editorial para ustedes, prácticamente tenemos nuevo presidente en los Estados Unidos y es el señor Biden. Todo indica que es el nuevo presidente de Estados Unidos, él y la vicepresidenta, que es una señora. Como ya hablamos en otras editoriales, la vicepresidenta es socialista. Ahora, yo me pregunto si el señor Biden, todos saben que tiene 78 años, 79 años, si el señor Biden tiene por algún motivo que dejar el cargo dentro de su periodo de mandato, si se tiene que ausentar de su cargo, ¿estaría Estados Unidos presidido por una mujer, que me parece bárbaro porque las mujeres tenemos mucha fuerza y mucha capacidad, pero socialista? ¿Ustedes se imaginaron alguna vez Estados Unidos, un país sumamente capitalista, manejado por el socialismo? Difícil de imaginar, pero bueno, esa es la realidad que está pasando en estos días. Esa es la nueva realidad. ¿Y qué votaron? ¿No? Hay que elegir y bueno, parece que la gente eligió. También todos sabemos que Estados Unidos tiene un sistema electoral que ya creo que es de otra época, que quedó bastante obsoleto. No es por voto realmente de la gente, sino es por electores. Entonces, es un sistema que ya en este momento, en este mundo donde es todo digitalizado, que sea por la cantidad de electores nada más, creo que no está bien. Creo que los Estados Unidos deberían modificar en algún momento, pensar seriamente, primero porque también se hacen votos por correo. Creo que tendría que ser presencial y tendría que ser digitalizado. Realmente tendría que ser todo un nuevo sistema, no por electores, sino por voto del pueblo, porque en definitiva, siendo así por la cantidad de electores, la gente no está totalmente representada. Me parece que eso va a haber que modificarlo en algún momento. Creo que ya no es para esta época. Ahora, realmente todos sabíamos que si las elecciones las ganaba Biden con su vicepresidenta, que es socialista, iba a haber una movilización, iba a haber todo un cambio de pensamiento, un cambio en la gente de los Estados Unidos, donde muchos republicanos tenían miedo de eso. El señor Biden, como todos saben, está más cercano a Venezuela, a Cuba, pero creo que en este momento no es la política que se estaba queriendo para el mundo, ¿no? Siempre Estados Unidos ha marcado como las tendencias de la política y creo que en este momento no es la política. Si bien hay teoría que se dice que en un futuro cercano los ismos van a terminar, como el socialismo, el capitalismo, el comunismo, y que va a tener que ser una política de isunome, una política donde lo vertical y lo horizontal estén juntos, donde la economía y la parte social esté junta. No todo socialismo ni todo materialismo, ¿no? Tiene que estar justo en el medio. Eso es la política de isunome, que el maestro Mokichi Okada habla de eso y que realmente creo que ya se está acercando el momento. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que quería comentarles también es un poco la grieta que está pasando. Ustedes saben que en estos momentos en Estados Unidos está habiendo manifestaciones
como nunca han tenido que tapear los negocios antes de las elecciones por miedo a desmanes, por miedo a saqueos, cosa que en Estados Unidos jamás pasó. Estados Unidos, que es un país donde uno puede caminar tranquilo y saber que no le va a pasar nada, donde hay seguridad, donde la seguridad de cada persona se respeta, donde los derechos de cada persona se respetan. No sé qué pasó, no sé cuál es la mentalidad en este momento, pero todo este cambio que está habiendo, de gente en la calle, gente rompiendo vidrieras, gente manifestando de una manera que no es lo normal de manifestarse en Estados Unidos. Las manifestaciones en Estados Unidos siempre fueron muy pacíficas. Bueno, creo que también todo esto tiene que ver porque los candidatos en su momento han instalado también un poco la grieta. Y creo que ya sea en Estados Unidos o en Sudamérica, en todos los países, la educación viene de arriba hacia abajo. Entonces, la grieta es muy importante que se termine, es muy importante que los presidentes no instalen la grieta, porque bastante exasperada está la sociedad, bastante agresiva está la sociedad, como para encima poner la grieta. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, algunos presidentes de Sudamérica habían instalado el tema de que era una enfermedad de ricos, porque la traían los ricos que viajaban. Entonces, pero la padecían los pobres. No, señores, es una enfermedad que ataca a cualquiera, a ricos, a pobres. Después se dieron cuenta que no. También los actos de violencia, la inseguridad que hay en las calles, en algunos países, dicen que la inseguridad la sufren más los pobres porque los ricos están protegidos, porque los ricos tienen sus autos blindados, su seguridad en los edificios, en cambio los pobres no. No es así. Yo creo que los gobernantes tienen que achicar el tema de la grieta, tienen que unir. Creo que todos tenemos que pensar que la persona que tenemos enfrente no es un enemigo. Por más que no coincidamos en los pensamientos, la persona que tenemos enfrente es otra persona, es un par, es una persona que podemos no coincidir, pero merece nuestro respeto. Creo que el respeto se ha perdido últimamente y que si no lo instalamos nuevamente de esta pandemia, de esta cuarentena, de este momento, vamos a salir peor. Y la idea era, al principio cuando empecé con las editoriales, yo me acuerdo que hacía comentarios de que todos teníamos que salir de esto mejor, como mejores personas. Y lo han dicho los líderes del mundo, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho todos los grandes personajes. De esto hay que tomar un ejemplo y salir mejor. Terminemos con la grieta, terminemos con la falta de respeto. La persona que está enfrente no piensa igual que yo, bueno, es su pensamiento, tengo que respetarlo, así como necesito que me respeten. Bueno, esto es todo, amigos, por hoy. Realmente todos tenemos que hacer un esfuerzo en este momento y tratar de convivir con la otra persona respetando su forma de pensar. Creo que los derechos de una persona terminan donde empiezan los de la otra persona, los de la persona que tenemos enfrente. Entonces, respetándonos, creo que vamos a poder salir adelante como sociedad, pero ya no de Latinoamérica, de Sudamérica, del mundo. Estamos viendo que países como Estados Unidos, que siempre fue un ejemplo y siempre los demás países lo hemos tenido como líder, como... ¿Qué está pasando? Quiere decir que la sociedad llegó a un punto que no tolera más nada. Entonces, cuidado con eso, porque es peligroso. Estados Unidos es un ejemplo en muchas cosas del mundo, es un referente. Cuidado con la grieta, cuidado con la falta de tolerancia
y la falta de respeto hacia el que no piensa igual. Esto es todo, amigos. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Bueno, y síganme en las redes sociales. Los quiero.